Mi nombre es Arely Pablo y soy comerciante. A raíz de la separación con el papá de mi hija, me acarreó problemas económicos. Buscaba trabajo y no me daban, pues por lo mismo de que decían que era mamá soltera, entonces no me daban esa oportunidad de tener un trabajo estable porque decían que en cualquier momento yo iba a empezar a faltar, iba a empezar a pedir permisos porque pues tenía yo que estar al pendiente de mi hija. Entonces, cualquier trabajo que se me viniera en oportunidad, yo la tomaba. No importaba el sueldo, el chiste era tener trabajo, pero no me rendía el dinero. Así como yo recibía mi salario, así se me iba como agua. Entonces, cuando se acababa el gas, teníamos que buscar alguna alternativa para poder comprar el gas. Entonces, de lo poco que yo tenía, iba y me lo llevaba al empeño. Y me decían, no, pues nada más te ofrezco tanto. Y yo decía, bueno, pues no es lo que realmente necesito, pero me urge. Entonces lo aceptaba. Entonces poco a poco me fui deshaciendo de mis cosas para solventar. Entonces a tal grado de quedarme en la nada, de quedarme sin cama, de quedarme sin una televisión, de quedarme sin una estufa. Hasta ese extremo de pobreza llegué. Juntábamos las moneditas de 10 centavos para que nos las recibieran en una tienda de autoservicio y poder comprar 1 kilo de arroz. Yo tenía que vestir de ropa regalada y también mi hija. Yo estaba esperando a lo mejor y que fuera su cumpleaños porque yo sabía que en su cumpleaños le iban a regalar ropa, un par de zapatos, o que la gente que nos conocía veía nuestra situación y nos tocaba la puerta y nos decía, mire, tengo esto para su hija, a ver si le queda. Y aunque no le quedara, yo me lo quedaba para ponérselo. Llegué a pensar en que ya no quería vivir. Sí me llegó a pasar en la cabeza el ya no seguir viviendo, porque decía, si no sirvo como mujer, como madre, como persona, entonces ¿para qué sigo aquí? Yo conozco a la Universal a raíz de mi mamá. Mi mamá ya participaba, entonces me dijo, vamos. Y empecé. En un domingo de la prédica, el pastor habló de ser fiel a Dios en las primicias. Entonces yo decía, pero pues si no tengo nada, ¿cómo voy a ser fiel en algo que no tengo? Y hagan una prueba, nos decían, hagan una prueba. El mismo Dios dice en su palabra, probadme ahora en esto. Entonces dije, voy a empezar a ser fiel, a apartar las primicias y ahí fue donde empecé a ver el cambio, donde empecé a encontrar ya un trabajo estable, ya tenía un salario que me alcanzaba para empezar a solventar los gastos económicos, el alimento, el vestido. Actualmente tenemos una recaudería que es lo doble, podría decirse así, de donde nosotros empezamos. De ahí ha salido la conquista de un auto propio. Ya tengo en mi casa algo digno para ofrecerle a mi familia. Y eso es algo satisfactorio de decir, gracias a Dios, de no tener nada, ahora ya puedo ofrecerle a mi hija el llevarla al cine, llevarla a comer a un lugar a donde a ella se le antoje. Pues yo no cuento académicamente yo no cuento con una carrera, pero el Espíritu Santo es el que ha sido mi socio, ¿no? Porque Él es el que ha dado la sabiduría, la inteligencia para que podamos sacar adelante nuestro negocio.